Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y te agradezco el que estés aquí como cada semana en Motivación TV con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Gracias por estar aquí en donde, bueno, pues es un espacio que nos hemos creado tanto tú y un servidor con el objetivo de tener la oportunidad, en primer lugar, de conectarnos, que ese es uno de los objetivos principales. En segundo lugar, además de conectarnos, saludarnos. Y por si esto fuera poco, para compartir mutuamente todos aquellos tópicos, todos aquellos temas que en un momento dado nos pudieran llevar a una reflexión personal, para de ahí cada uno de nosotros ver qué veintes nos caen, como comúnmente estamos diciendo. Y derivado de esos veintes que nos caen, bueno, pues entonces ya empezar a tomar las decisiones que cada uno de nosotros consideremos que son oportunas y que son necesarias para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así es que te doy las gracias por estar aquí nuevamente en Motivación TV, en este martes en donde, mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez tú lo has oído, tal vez tú has tenido algunos comentarios acerca de esto, inclusive tal vez en tu vida has tenido vivencias de este tipo, tal vez, no sé, lo vamos a ir viendo. Y entonces sobre esa base empezar a determinar cada uno de nosotros qué es lo que realmente está afectando a nuestra vida, para de ahí empezar a generar pues los cambios que cada uno de nosotros determinemos. Así es que entramos de lleno al tema, si estás de acuerdo, porque después recordemos que el tiempo se nos pasa rapidísimo y luego son muchas cosas las que tenemos que compartir. Así es que gracias por estar aquí nuevamente. Mira, el tema que vamos a platicar y a compartir este día se llama Los tres ladrones de la felicidad. En efecto, tanto tú como yo tenemos ladrones. Ladrones que nos están acechando, y lo peor de todo es de que nos están acechando diariamente. Es más, no solo diariamente, nos están acechando a cada momento del día. Y si no, vas a ver y te vas a dar cuenta. Y a lo mejor no le habíamos dado este significado de que son unos ladrones, no solo de nuestra energía, porque se habla mucho de ladrones de energía y toda esta parte, que sí está bien, pero no solo de energía, sino que además son ladrones de nuestra felicidad. Hoy vamos a ver estos tres ladrones y cada uno de nosotros va a determinar qué tanto hemos permitido que estos ladrones se acerquen a nuestra vida, se acerquen a nuestra familia, se acerquen a nuestra vida, y qué tanto les hemos permitido permear dentro de nosotros, y a lo mejor los traemos pegados con un vínculo ya tan fuerte que se nos hace difícil soltarlos. Así es que si estás de acuerdo, pues vamos a arrancar con este tema. Mira, hay un proverbio oriental que dice: si tu mal tiene remedio, ¿de qué te quejas? Si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y con este vamos a abrir boca porque tiene mucho que ver con esto que vamos a platicar el día de hoy. Si tu mal tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Sin embargo, tú sabes que a mí me gusta empezar con preguntas despertador. Esas preguntas que para entrar de lleno y para empezar a calentar los motores cada uno de nosotros, son preguntas de reflexión, preguntas despertador, como yo les llamo, y que, como bien sabes, este término o este concepto de pregunta despertador es un término tomado de ecología emocional, de la maestría que estudié de ahí, en donde a mí me atiborraron con preguntas despertador y llegaba un momento que el despertador me traía pero despierto prácticamente, no me dejaba dormir, no me dejaba en paz de todas estas preguntas que me llegaban, pero más aún de todas las respuestas que me llegaban y que yo no sabía cuál era la que respondía a cada una de estas preguntas. Así es que con base en esta experiencia que yo ya tuve, ahora yo te traspaso a ti estas preguntas despertador. ¿Qué tan torcida? Bueno, no, antes de eso, la primera pregunta: ¿tú crees que tu vida está torcida? Así, literalmente, ¿crees que tu vida está torcida? Segunda pregunta despertador, y acuérdate que estas, ya sea para que las vayas anotando o vayas anotando nada más las respuestas,
pero el chiste es de que vayamos siguiendo el ejercicio, porque además es un ejercicio que va a permear durante toda la sesión. Entonces, la primera, ¿crees que tu vida está torcida? La segunda pregunta despertador, ¿el camino de tu vida es derecho, es oblicuo, es diagonal o es en zigzag? Te repito esta segunda pregunta despertador. ¿El camino de tu vida es derecho, es oblicuo, es diagonal o de plano va en zigzag? Lo primero que se te venga a la mente, eso contesta, porque eso es lo importante. De ahí es de donde se saca la mayor riqueza que cada uno de nosotros tenemos. La tercera pregunta despertador, ¿tu vida crees que no está equilibrada en este momento? Y recordarás que hace algunos temas veíamos lo que es la rueda de la vida y que ahí determinamos que nuestra vida en efecto no está equilibrada y que hay áreas de nuestra vida en donde estamos muy bien, nos sentimos en plenitud, pero hay otras áreas de nuestra vida en donde nos sentimos que estamos muy mal, que estamos totalmente de la patada. Y entonces ahí es en donde se pierde ese equilibrio que cada uno de nosotros queremos en nuestra vida. Yo he escuchado en muchos de estos cursos, en muchas de estas pláticas, que dicen, es que lo primero que tienes que hacer es equilibrar tu vida. Ah, chinga, ¿y cómo le voy a hacer para equilibrar mi vida? Bueno, pues tenemos que empezar con algo. Y este ejercicio de la rueda de la vida, que si no lo has hecho, hazlo, búscalo en YouTube. Ahí viene todo el ejercicio y cómo las indicaciones de cómo lo debes de ir haciendo y todo esto, para que tú te des cuenta cómo estás en este momento de tu vida. Y si ya lo has hecho, repítelo. Acuérdate que esto va caminando y esto va cambiando constantemente y por lo tanto nos vamos dando cuenta en las áreas en las que estábamos muy bien, si seguimos muy bien, y en las que nos calificamos muy mal, si hemos ido mejorando y por lo tanto estamos ya empezando a equilibrar esta vida. Entonces, en la teoría se oye muy fácil de que si tú quieres tener una vida feliz, una vida saludable, una vida de éxito, equilibra primeramente tu vida. Sí, pero ¿cómo? Bueno, ahí tienes un ejercicio que te estoy dejando que se llama la rueda de la vida y lo puedes buscar en internet, en Google, o lo puedes buscar también en YouTube y ahí vienen muchos ejercicios. Cuarta pregunta despertador. En caso de que hayas contestado que no está equilibrada, en caso de que hayas contestado que tu vida sí está torcida, en caso de que hayas contestado que el camino de tu vida no es derecho, es oblicuo, es diagonal o que va en zigzag, ¿a qué crees que se deba esto? ¿Por qué crees que tu vida, el camino de tu vida no va en el sendero en donde tú te lo has propuesto? Que supongo que es un sendero, si no tanto derecho, cuando menos que sí sabes cuál es el camino, que sí, cuando menos sí sabes por dónde te debes de ir, y no que vas dando bandazos por todos lados y que no sabes exactamente en muchas ocasiones ni siquiera en dónde estás parada o en dónde estás parado. ¿A qué crees que se deba? ¿Se deberá a que no has tomado decisiones? ¿Se deberá a que las decisiones que has tomado han sido las que no te han dado resultados? ¿Se deberá a que estás en tu zona de confort? ¿Se deberá a que no te habías dado cuenta de este tipo de preguntas y que por lo tanto nunca te las hiciste y por lo tanto también nunca te las respondiste y simple y sencillamente estás como el tema que platicamos la semana pasada, a la deriva, y estás esperando pues a ver qué es lo que sucede en el día, a ver qué me depara el día, a ver qué me trae la vida y yo aquí sentado esperando? ¿A qué crees que se deba? Siguiente pregunta despertador. ¿De qué lado de tu vida te pesa más? ¿Tu vida de qué lado pesa más? Y a lo mejor has de decir, ah, chinga, ¿y Álvaro qué le pasa? ¿De cuál fumó? ¿Qué crees que no fumó? Pero independientemente de eso, hay áreas de la vida que sentimos que pesan más y otras que pesan menos. Y esas que pesan más a veces las sentimos tan pesadas que no sabemos en un momento dado por qué nos estamos yendo hacia allá. Ese mismo peso nos está jalando precisamente hacia esa área de nuestra vida que está pesando más. Y la última pregunta despertador para arrancar, ¿cuántos sesgos tiene tu vida? ¿Cuántos sesgos? En este momento, al día de hoy, jueves, ¿cómo estamos? Jueves 4 de noviembre.
¿Qué sesgos tiene tu vida? ¿Cuántos sesgos tiene tu vida? Entonces esas son las preguntas despertador para arrancar la sesión de este día. Agradezco ya a algunos que me están escribiendo aquí y que ya están aquí. Irma Muciño, buenas noches, muchas gracias Irma. Katy Galván, hola aquí presente, gracias Katy, un saludo. Juanita Ortiz, buenas noches, saludos Juanita, qué bueno que estás aquí. Carmen Velázquez, buenas noches, igualmente buenas noches Carmen, gracias por estar aquí, igual que Ana Laura Camacho, dice que suena interesante, esperemos que no nada más suene, sino que además resuene y vas a ver que eso va a ser todavía mucho más fructífero. Alma Rosalía, buenas noches, un placer escucharte, igualmente también tú que estés aquí, Alma Rosalía, muchas gracias. Beatriz Lara, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Maye Villa, hola, ¿cómo estás Maye? Un saludo también. Alma Rosalía me dice emocional, quiero suponer que esa área de tu vida es la que te pesa más, Alma Rosalía. Bueno, qué bueno que ya lo identificaste, guárdalo ahí porque a lo mejor nos vamos a dar cuenta con lo que vamos a compartir en este día, que en efecto es esa área y que es en un momento dado lo que tenemos que hacer para empezar a equilibrarla con las otras áreas de nuestra vida. Así es que muchas gracias. Carmen Pérez de Carlos, saludos papi, gracias mi amor, hasta allá, hasta California, una de mis hijas, la mayor de mis hijas, igualmente Anabel, también mi otra hija, la más chica de mis hijas me está viendo, muchas gracias, gracias mi amor, y un beso. Irma Álamo, hasta la Ciudad de México, gracias, ojalá próximamente por acá también. Irma Nagore, siempre interesada, muchas gracias Irma. Y Guillermina Méndez, buenas noches, gracias, interesante. Bueno, entonces, ¿cuántos sesgos tiene tu vida? Y a lo mejor en este momento tú lo que te preguntaste, ¿sesgos? Ah, Chihuahua, ¿qué es eso de sesgos? Mira, los sesgos es ese peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, una persona, un pensamiento, una creencia, una conducta o un hábito. ¿Te lo repito? Ok, un sesgo es ese peso desproporcionado a favor o en contra, dependiendo de una cosa, una persona, un pensamiento, una creencia, una conducta o un hábito. ¿En cuántas ocasiones los hábitos son tan fuertes, le hemos dado tanto peso en nuestra vida que ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? Hacemos las cosas en automático como autómatas, ya no las razonamos, no las pensamos, no buscamos la forma de eficientar ese hábito, no, simplemente y sencillamente ya lo hacemos porque ya le hemos dado tanto peso y ese peso se lo hemos dado a través de la repetición constante, que por eso hizo que se formara el hábito, que pesa muchísimo y nunca nos paramos a reflexionar, a ver, yo sigo teniendo este hábito, ¿sigue siendo todavía fructífero en mi vida o ya de plano no me sirve para nada y simple y sencillamente lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque siempre lo he hecho. ¿Sí? Y la otra también de qué es un sesgo es un error sistemático. Un sesgo es un error sistemático. Y a lo mejor tú aquí te preguntas, bueno, ¿y qué tienen que ver los sesgos con esto que estamos hablando de los ladrones de la felicidad? Y aquí vendría una pregunta que se me hace interesante. ¿Los sesgos, tú crees que nos roben la felicidad? Si estamos hablando que un sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de todo esto que dijimos, y estamos diciendo que un sesgo es un error sistemático, es decir, es un error que venimos cometiendo y cometiendo constantemente y que a lo mejor no nos damos cuenta, o peor aún, sí nos damos cuenta que estamos cometiendo ese error y nosotros seguimos cometiéndolo como si nada. Yo ahora, después de estas dos definiciones, te pregunto, ¿crees que un sesgo sea un ladrón de tu propia felicidad? El hecho de que tú tengas un peso desproporcionado hacia alguna creencia. Por ejemplo, ¿cuántas creencias recibimos desde pequeños? Recibimos enseñanzas que se generaron como creencias dentro de nosotros, como por ejemplo, tú eres un inútil. Se forma una creencia dentro de nosotros, la estamos repite, y cada vez que queremos emprender algo, aquí algo nos dice, tú eres un inútil y por lo tanto no lo hago. Cada vez que quiero emprender una nueva tarea, algo me dice aquí en mi cabeza que yo soy un inútil porque alguien me lo dijo
en mi infancia y por lo tanto aborto ese tema, aborto ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que soy un inútil, pero no lo razono, ya lo hago en automático. ¿En cuántas ocasiones tengo toda la intención de generar un cambio en mí porque me estoy dando cuenta que los resultados que estoy obteniendo en mi vida en este momento no son los que yo deseo o inclusive que me están generando un malestar y sin embargo yo me sigo sobre ese error? Si te das cuenta, por ejemplo, decíamos un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa. ¿Qué cosa es lo que tú normalmente puedes tener como un sesgo? Cualquier actividad que tú estés realizando que sepas que no la tienes que hacer o que la podrías mejorar y que sin embargo la sigues haciendo de la misma forma. Una persona, ¿tienes personas favoritas? ¿Tienes personas que son todo lo contrario? Que simplemente las ves y dices, no, hasta la cruz les pones. Entonces es un peso desproporcionado el que le estás dando. A lo mejor en un momento dado te hicieron algo, te dijeron algo, yo no digo que no. Pero no será más el peso emocional que le has puesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona te hizo algún comentario y si tú no tuviste el tino de aclarar ese comentario y ese comentario tú lo tomaste como algo molesto, como una ofensa o algo, entonces empezaste a crear toda una historia aquí internamente, nunca lo aclaraste con esa persona y por lo tanto es el peso emocional el que le estás dando a través de todas esas definiciones que tú le estás dando a lo largo de la vida. Y llega un momento en donde a lo mejor la vida se termina y nunca nos dimos la oportunidad de aclarar un malentendido con una persona. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ese sesgo que tenemos es un sesgo desproporcionado, es ese peso desproporcionado que tenemos sobre una persona. Es más, hay personas, y yo lo he dicho aquí mucho, hay personas que simplemente de verlas no nos caen bien, pero nunca las hemos tratado, nunca hemos platicado, nunca hemos hecho nada con esas personas, pero nos caen mal. Pues es un peso desproporcionado. ¿Por qué? Porque le notamos algo y entonces eso nos hizo que ya pensáramos mal de esa persona. ¿Algún pensamiento? ¿Cuántos pensamientos negativos tienes tú en un día? A ver, tú y tus pensamientos han convivido toda la vida. Toda la vida han convivido tú y tus pensamientos. Siempre se han venido siguiendo. Hay un vínculo muy estrecho, muy fuerte entre tus pensamientos y tú. De todos esos pensamientos que tienes en un día, ¿cuántos son negativos? A lo mejor no los has contado y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si en un día llegamos a tener en promedio 70,000 pensamientos y de esos 70,000 aproximadamente un 80-85% son pensamientos negativos, imagínate qué peso le estamos dando a esa negatividad en nuestra vida. Por lo tanto, hay un sesgo negativo y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay un sesgo negativo porque le estoy dando más peso a ese aspecto negativo de estos pensamientos que yo traigo aquí durante todo el día. Una conducta. ¿Cuántas conductas negativas tienes en un día? Que tú sabes que no debes hacerlo y sin embargo lo haces. Por ejemplo, estás a dieta y tú dices, ay, ¿qué tanto es tantito que no se pueda otro poquito? Y entonces te comes un taquito, te comes, oye, pero estás a dieta, ay, ¿qué tanto es tantito que no se pueda otro poquito? Y entonces viene, pues es una conducta en la cual hay un sesgo. ¿Por qué? Porque le estás dando un peso, en este caso en contra, del objetivo principal que tú tienes. Si te das cuenta, bueno, todo eso es para colorear y entenderle más a lo que es un sesgo. Entonces, ¿tú crees que los sesgos roban la felicidad? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Y mira, para entrar en detalle vamos a hablar de 3 sesgos que son ladrones de nuestra felicidad. Son el sesgo de la negatividad, el sesgo de la llantoriedad y el sesgo de la autocomplicidad. Yo me imagino que tú sigues pensando, no, yo creo que Álvaro ya se las truena o quién sabe de qué está tomando. No, estoy tranquilo. Es más, fíjate que hoy ni siquiera traje mi consabida chaparrita, hoy traje simplemente agua natural y es agua natural.
Entonces, sesgo de negatividad, sesgo de llantoriedad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y el tercero, el sesgo de la autocomplicidad. ¿Qué significan? Mira, en términos muy generales, a reserva de que vamos a entrar con mayor detalle a cada uno de ellos, en términos generales, el primero, que es el sesgo de negatividad, el que le dice no a todo, y que apenas tú le estás diciendo algo y ya te está diciendo no, o ya, si no te lo dice, lo está pensando aquí, y ya nada más está esperando la oportunidad para decirte no. Esas personas que para todo es un no. Y fíjate cómo somos las personas. Habiendo personas a las que se les dificulta decir un no, y derivado de que se les dificulta decir un no, pues sufren muchas cosas en su contra. Hay personas que a todo te dicen que no. Pues ese es un sesgo de la negatividad. Y por lo tanto, le estás dando un peso mayor, un peso desproporcionado, como dice aquí la definición, a la negatividad en tu vida. El segundo sesgo, el sesgo de la llantoriedad, el que lloriquea a través de la queja y que otros noten su lamento. Sesgo de llantoriedad, el que lloriquea a través de la queja y que otros noten su lamento. ¿Te ha pasado a ti? ¿Conoces a personas? Ahorita me vas a decir, sí, yo conozco a muchos, y es más, estás volteando a ver quién, o estás buscando a ver si escucha quién está aquí a mi lado para que se dé cuenta que, ¿por qué? Yo no. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido este sesgo de la llantoriedad, el que estamos lloriqueando, y cómo lloriqueamos a través de nuestras quejas. Y además de que estamos lloriqueando con nuestras quejas, también nuestro objetivo es de que se note cómo me estoy lamentando por lo que me pasa, por lo que me hacen, por todo. Y el tercer sesgo, que es el de la autocomplicidad, es el que se dice víctima, pero en realidad es su propio cómplice. Chinga. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Y te vuelvo a repetir la frase que dijimos al principio. Si tu mal tiene remedio, ¿de qué te quejas? Si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Sesgo de negatividad. Vamos a empezar con el sesgo de la negatividad. ¿Y por qué quiero empezar con este? Quiero empezar con este porque además es el que creo yo que más se nos facilita. Los tres se nos facilitan mucho, pero este se nos facilita porque si no, a lo largo de nuestra vida sí hemos tenido cada uno de nosotros etapas de nuestra vida que estamos en la negación total, en todos los aspectos y con todas las personas y en todas las actividades y todos los días y cada minuto y segundo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así somos las personas. Esa es una realidad, así somos. ¿Qué es el sesgo de negatividad? Y acuérdate que este sesgo es uno de los ladrones de la felicidad. ¿De cuál felicidad? De tu felicidad. Por lo tanto, ¿qué es el sesgo de la negatividad? Es la predisposición a orientar nuestra atención hacia lo negativo. Es decir, hay una predisposición, es decir, antes de la disposición nosotros ya estamos preparados. ¿Para qué? Para orientar nuestra atención hacia lo negativo. Haz de cuenta que tú estás viendo una película y la mitad de la pantalla tiene puras cosas positivas y la otra mitad tiene puras cosas negativas. Y tú tienes, cuando tenemos el sesgo de la negatividad, tienes esa predisposición para centrar toda tu atención exclusivamente en la parte negativa. Y eso es lo que nos sucede en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa pantalla que te acabo de decir es esto que tenemos aquí, es nuestro cerebro. Y por lo tanto, en este cerebro en donde tenemos nuestros pensamientos y en donde están las emociones y en donde recopilamos mucha información y todo lo que tú quieras, ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay cosas buenas de nuestra vida, hay recuerdos buenos, excelentes diría yo, de felicidad, de beneplácito, de plenitud, pero también hay recuerdos pues que no nos gustan,
recuerdos de tristeza, recuerdos de frustración, recuerdos de derrotas, recuerdos de llorar. Y entonces, ¿en dónde estamos centrando nuestra vida? En esa película que tenemos, en donde acá tenemos la parte positiva y acá tenemos la parte negativa. Y entonces, por lo general, nos centramos en la parte negativa. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esa predisposición a orientar nuestra atención hacia lo negativo. Haz de cuenta que traes una brújula y que tú, en lugar de que la brújula te sirva para orientarte y saber en dónde estás, no, es la brújula para que te indique hacia dónde está lo negativo. Y entonces andas buscando, ya me señaló para acá, pues me voy para acá. Y entonces toda mi atención yo la mando hacia la parte negativa. Oye, pero acá hay cosas positivas, sí, pero no me quites el tiempo porque yo estoy centrado, yo estoy atento a todo lo negativo que está acá de este lado. No se pone atención en lo positivo ni en lo neutral. ¿Por qué? Porque también tenemos cosas neutrales en nuestra vida, cosas como normalmente se dice que ni fu ni fa, pero que nos acontecen en la vida, que nos hacen tener experiencia. Pues tampoco en esas ponemos atención, mucho menos, porque esas tampoco nos están generando emociones, no están resonando dentro de nosotros, entonces pues ni siquiera las tomamos en cuenta y hay que se pasen esas situaciones neutrales. Entonces dejamos las partes positivas, dejamos las partes neutrales y nos atenemos y nos entendemos nada más con la parte negativa. Entonces no se pone atención en lo positivo ni en lo neutral, solo en lo negativo de una persona, de un evento o de alguna situación. Esas personas que te decía, esa persona que te llega a caer mal, oye, también tiene su lado positivo. Yo recuerdo que en una sesión de coaching estaba yo coachando a una pareja, un matrimonio, y la señora, cuando lo platiqué primeramente con ella, porque tengo sesiones en forma individual y luego ya en pareja, pero en las individuales yo les preguntaba a ambos, a ver, ¿cuál es la parte positiva que le encuentras a tu esposo? Le decía a la señora, o a tu esposa, le decía al señor. Y se quedaban piense y piense y piense. Y de plano la señora me dijo, pues no, Álvaro, la verdad es de que, pues no. Oye, ¿cómo no? O sea, algo le viste positivo, hasta te casaste con él, ¿no? Bueno, pero pues eso ya sabes, cuando uno está enamorado y se pierde. No manches, o sea, bueno, dentro del enamoramiento pues le viste algo positivo. Ya se te olvidó esa parte positiva y eso ya no lo tiene. O en este momento, ¿qué parte positivas tiene tu esposo? ¿Qué parte positivas tiene tu esposa? Y entonces le piensan y le piensan. ¿Y por qué le piensan? Pues porque tienen toda su atención en la pantalla negativa, en el lado negativo de la pantalla. Por lo tanto, de aquí sí se lo saben absolutamente todo. Oye, pero voltea para acá. Y entonces, a ver, déjame ver, Álvaro, porque... No, sí, de tener sí tiene, pero a ver, espérame. Pues, y luego me da risa porque luego me respondían con una pregunta. ¿Tú crees que tal situación sea positiva? No, pues no sé, o sea, todo depende de lo que tú veas. O sea, yo no soy el de la bronca, tú eres el de la bronca, ¿no? Entonces, eso que tú estás diciendo, ¿consideras que es positivo de tu esposo o de tu esposa? Pues a lo mejor sí, o sea, ni siquiera eso sabemos. Pero lo negativo, eso sí, no, Álvaro, mira, esto y esto y esto y esto y esto. Y así sucede con todas las áreas de nuestra vida, no nada más con las personas, sucede con todas las áreas de nuestra vida. Y entonces nos enfocamos hacia esa parte negativa y a lo mejor ahorita tú te estás pensando, oye Álvaro, pero es que pues, la vida tiene una parte negativa. Sí, claro que sí, yo no digo que no. Y no te estoy diciendo que nada más veas hacia la parte positiva y que te olvides de la negativa, no. Estábamos diciendo hace un rato, equilibra. ¿Por qué? Porque tienes que ver también la parte positiva de tu vida, que has tenido situaciones negativas, has tenido experiencias negativas, tienes hábitos positivos también, sí, por supuesto, pero como tienes toda tu atención puesta y centrada y comprometida en la parte negativa, se te dificulta mucho el zafarte de esa parte negativa. Es como si fuera un imán y en donde tratas de zafarte y nomás no puedes. Es más, te sueltas tantito y luego ahí te vuelves a pegar. Te vuelves a soltar con mucho trabajo y te vuelves a pegar. Y entonces lo que haces es que pues, ya me quedo aquí en esta parte negativa. Entonces, solo ven lo negativo de una persona, de un evento o de una situación.
Hemos hablado en muchas ocasiones de que una primera impresión es fundamental para ver cómo nos vamos a relacionar con una persona. Esa primera vez, esa vez que conoces a una persona, esa primera impresión que te causa una persona, es fundamental para ver si vas a establecer una relación o no con esa persona. Y si por cuestiones de trabajo, si por cuestiones de familia, de sangre, porque también dentro de la misma familia sucede, tienes que convivir con esa persona, por esa primera impresión tú te vas a dejar llevar durante toda tu vida. Y si la primera impresión fue buena, pues seguramente la relación va a ser buena. Pero si la primera impresión fue mala, seguramente va a ser mala y no le vas a encontrar el lado positivo a esa persona. Entonces, ¿por qué hablo de esta primera impresión? Ejemplo, conocemos a alguien y nos damos cuenta o interpretamos algún rasgo negativo de esa persona. Nos damos cuenta que tiene algo que es negativo, pero negativo de acuerdo a nuestra definición de negativo. Negativo de acuerdo a la experiencia de negatividad que yo tengo. Negativo de acuerdo a los aprendizajes que yo tengo desde pequeño de lo que es negativo. Esto no quiere decir que la persona sea negativa, así la calificamos, pero no quiere decir que la persona sea negativa, no. Quiere decir que mi interpretación de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy escuchando de la otra persona, me hace interpretar o me hace calificar a esta persona como negativa. ¿Sí te das cuenta? Entonces por eso se dice, conocemos a alguien y nos damos cuenta o interpretamos algún rasgo negativo de esa persona y nos centramos en ello. Y ahí es en donde viene el sesgo de negatividad, porque estás llevando toda tu atención, hay esa predisposición para llevar toda tu atención hacia ese rasgo negativo y entonces concluimos que esa persona integralmente es negativa. Es decir, conoces a una persona, tú le observas un rasgo que para ti es negativo a esa persona. En ese momento la calificas como negativa y ahí es en donde viene el sesgo de negatividad que todos tenemos. Pero como sigues tratando a la persona, llega un momento que por ese rasgo negativo que tú te diste cuenta o que le viste a esa persona y que tú interpretaste como negativo, entonces ahora vas a calificar a toda la persona en sí como negativa. Y entonces ahí es en donde se dificulta cuando yo te llego a preguntar, ¿qué parte positiva le ves a esa persona? No, pues ninguna, Álvaro, ¿cómo crees? Fíjate, desde la primera vez que lo conocí o que la conocí, me fijé en eso, así es que no, olvídate, ya con eso ya no. Oye, pero pues has tenido chance, sí, pero no, ya no. Y aunque te des cuenta que tiene rasgos positivos, no se los vas a aceptar, porque por esa primera impresión y en donde estás llevando tu rasgo de negatividad al máximo y estás calificando a esa persona como integralmente negativa. Mira, estas personas que tienen el sesgo de negatividad, ¿qué es lo que tienen más presente en su vida? Tienen más presente un insulto que un indulto, es decir, un perdón. Ah, no, yo no te perdono, ¿por qué? Porque tú me dijiste y me insultaste ¿sí? Entonces yo no te perdono. Entonces tienen más presente el insulto que el indulto. ¿Sí te das cuenta? Tienen más presente la ofensa que la recompensa. Oye, pues ya vamos a llevarnos bien. No. Ya hasta te volteas así dignamente, con mirada hacia el cielo para que el cielo vea que tú estás sufriendo. Y que cuando llegues allá te lo tomen en cuenta de que, tú eras el que veías o la que nos veía. Sí. Entonces, tienen más presente la ofensa que la recompensa. ¿Cuál sería la recompensa? Que a lo mejor conoces a esa persona, a lo mejor aclaras esa situación que para ti fue una ofensa con esa persona y después logran crear un mejor vínculo. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezas a conocer a la persona y lo que para ti fue ofensivo, a lo mejor para esta persona no lo fue. Y yo te he dicho aquí en otros programas cuántas interpretaciones, cuántas palabras inclusive tenemos todas las personas, que de un país a otro cambia totalmente el significado. Vamos, no nada más el país, aquí mismo en nuestro México, como de una región a otra cambia totalmente la situación. Yo actualmente estoy viviendo acá en el paraíso, en la península de Yucatán, y te hago un comentario.
En una ocasión, una persona que nos auxilia en la casa me decía, oiga, Álvaro, ¿ya puedo trepar? Y yo dije, ah, caray, ¿cómo? Sí, ¿ya puedo trepar? Y yo no sabía qué contestar, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es el significado que tenemos de trepar, no? Y entonces, le digo, no, sí, que si ya puedo trepar allá arriba para hacer sí, ya, adelante, ¿no? Lo que para nosotros es subir, pues para ellos es trepar. Entonces, imagínate en cuántas ocasiones caemos en este tipo de situaciones en donde por cultura, pues simple y sencillamente yo me dejo llevar por alguna situación y entonces me ofendo y entonces hago todas mis interpretaciones que yo pueda hacer aquí adentro y entonces así me voy. Y entonces es cuando privilegio más la ofensa que la recompensa. Estas personas igualmente tienen más presente un daño que un te acompaño. Oye, ya vamos a hacer las paces porque no. Oye, pero entonces no. Tienen más presente el daño que sintieron y que todavía les está resonando en su interior. Aún te acompaño, aún donde vamos a caminar juntos, aún en donde vamos a hacer las paces y vamos a tratar de llevar las cosas de la mejor manera. Mira, el sesgo de negatividad es 4 veces más potente que el de positividad. Así es, el sesgo de negatividad es 4 veces más potente que el de positividad. ¿Cuáles son esas 4 potencias que tiene el sesgo de negatividad? En primer lugar, los significados que le damos nosotros a una palabra, a una circunstancia, a un hecho, a una mirada. Hay ocasiones que nos ofendemos por una mirada. Entonces, esa es la primer potencia que tenemos. En segundo lugar, el significado. En segundo lugar, la percepción, es decir, lo que nosotros percibimos, esa primera impresión que tenemos de las personas, por supuesto que también influye y es tan fuerte que viene a ser también una parte muy potente comparada con la positividad. La otra, la emocionalidad. ¿Qué emociones nos crea ese significado que yo estoy interpretando, esa primera impresión que yo estoy teniendo de esa persona? ¿Qué emoción interna me está causando? Pues de disgusto, de enojo, de ira, tal vez. Y por lo tanto, pues es negativa. Y por último, la intensidad. ¿Por qué? Porque además, como no lo aclaramos, como no le decimos nada, dejamos que siga creciendo y creciendo y creciendo, y entonces como va creciendo ese hecho, esa ofensa, la intensidad va siendo mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Y luego por eso, oye, ¿qué tienes? Es que tú hace 15 años me dijiste esto, puta, pues ya ni me acuerdo. Es más, yo me acuerdo que hasta venías vestido así, puta, pues ni me acuerdo de esos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y entonces fíjate cómo le vamos dando mayor intensidad y tal. Entonces el sesgo de negatividad es 4 veces más potente que el sesgo de positividad. ¿Por qué? Por su significado, por su percepción, por las emociones que nos generan y por último, por la intensidad que nosotros mismos le estamos dando a esa situación. ¿Cómo podemos en un momento dado revertir el sesgo de negatividad? Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Así de sencillo. Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Entonces, si tú quieres tener una vida positiva, tienes que empezar a cambiar desde tu mentalidad con todo esto que hemos hablado. El sesgo de negatividad, como te puedes dar cuenta, es uno de los ladrones de nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque al estar centrando toda nuestra atención en la parte negativa, pues estoy dejando de ser feliz. ¿Por qué? Porque la negatividad me está robando mi felicidad, se la está llevando y yo me estoy quedando aquí desnudo y me estoy quedando a merced de esa negatividad a la que yo mismo le estoy dando mayor y mayor y mayor poder, mayor y mayor fuerza. Para evitar el zigzag de la negatividad y de la positividad, porque mira, en muchas ocasiones pensamos que si no estoy en la negatividad, entonces me tengo que ir a la positividad. Y tampoco es cierto, porque eso sería estar yendo en zigzag, porque estoy en la negatividad, ahora me voy a la positividad, luego regreso a la negatividad y luego a la positividad. Y entonces estoy nada más en zigzag, yendo de la negatividad a la positividad, y así estoy yendo y viniendo, yendo y viniendo. No, yo no digo que se trata de eso.
Y en muchas ocasiones yo me he encontrado en este tipo de cursos, inclusive a mí me lo han dicho, es que tú eres muy positivo, Álvaro. Pues no, no realmente no. Tengo mis ratos de sesgo de negatividad, por supuesto que sí, claro que sí, sí los tengo. Pero fíjate que yo, más que la positividad, yo prefiero la posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo prefiero la posibilidad, no me estoy yendo hasta la parte positiva sin pensar, sin razonar, sin trabajar en mí, no. Y la posibilidad es simplemente el que voy a trabajar en mí y voy a procurar hacer posible que mis rasgos y mis momentos y mis sesgos de negatividad cada día sean menores. Y si no son menores, cuando menos que yo me haga consciente cuando estoy cayendo en un sesgo de negatividad. ¿Para qué? Para en ese momento pararlo y decir, a ver, Álvaro, estás cayendo nuevamente en este sesgo de la negatividad. Por lo tanto, le estás dando más poder, más peso a la parte negativa que en efecto has tenido en tu vida. Y entonces en ese momento revertir la situación como volteando a ver la pantalla de mi vida en la parte positiva. ¿Sí te das cuenta? Entonces, de pasar de la negatividad, yo no te digo que hay que pasar a la positividad, no. Pero sí cuando menos hay que pasar a la posibilidad. Y cuando tú pasas a la posibilidad, estás en ese punto intermedio que muy probablemente te va a llevar hacia la parte positiva. ¿Sí te das cuenta de la importancia que tiene esto? Ese es el sesgo de la negatividad. Vamos al segundo sesgo. Sesgo de llantoriedad. Este me encantó. Sesgo de llantoriedad. Pero bueno, a ver, antes de eso, ¿te está gustando el tema? ¿Sí te está resultando interesante? Vamos a ver qué comentarios tenemos. Rosama nos dice los que llaman la atención. Por eso es recomendable aceptar la emoción y luego soltarla. Exactamente. El sesgo, dice Anabel Pérez, mi hija, el sesgo de hacernos víctima. Ahorita lo vamos a ver, mi amor, precisamente este sesgo es el que vamos a ver. Gracias Rosama. Igualmente Angie, gracias, también un gusto saludarte. Alma Rosalía nos dice energía. Ahí sí no te entendí, Alma Rosalía, energía. ¿De qué es? ¿Qué es hacia donde te estás yendo, o lo que nos roba, o qué es lo que nos estás diciendo? Sandra Isabel Falla, buenas noches, mi amor. Buenas noches también, mi amor, gracias por estar aquí. Guillermina Méndez, hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, igualmente un saludo. Irma Nagore, también muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Y bueno, sesgo de llantoriedad. Sesgo de llantoriedad es la expresión de malestar, dolor y sufrimiento, y que a través del llanto, reclamo y o queja dan a conocer su inconformidad con la vida. Está tremendo, te lo repito. Sesgo de llantoriedad, expresión de malestar, de dolor, de sufrimiento, y que a través del llanto, del reclamo o de la queja dan a conocer su inconformidad con la vida. Y fíjate, estamos hablando de su inconformidad con la vida, no su inconformidad con otra persona, no, su inconformidad con la vida. ¿Sí te das cuenta? Y todo a través del llanto. Y yo no estoy diciendo que el llanto sea malo, no. Qué bueno que lo tenemos y qué bueno que están las lágrimas para sacarlo y todo. Aquí el problema es cuando ya forma parte de nosotros, cuando ya para todo utilizamos esta parte de la llantoriedad como un sesgo. Porque una cosa es tener llanto y otra cosa es tener el sesgo de la llantoriedad. ¿Sí te das cuenta? Una cosa es el llanto y todos lo tenemos, y a veces lloramos de felicidad, a veces lloramos de tristeza, pero por alguna situación en particular y ya, ahí se acaba. Y además lloramos de tristeza y no tengo por qué andar haciendo lo del conocimiento de todo el mundo para que todo el mundo me diga, ay, pobrecito de Álvaro. No se trata de eso. Inclusive puedo llorar sin que nadie esté, simplemente yo conmigo mismo. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces una cosa es tener llanto y otra cosa es tener el sesgo de llantoriedad, en donde estamos ya en la parte extrema totalmente. También es una forma de desahogarse, pero aquí es donde debemos diferenciar el llanto casual,
que sirve como una válvula de escape, por supuesto que sí, pues es el llanto casual que todos tenemos y que sirve como una válvula de escape, y quien no llore utiliza esa válvula de escape que tienes. Y por el otro lado, el llanto habitual, es decir, la llantoriedad, en donde lo primero que busca es la atención de otros, y más que ser una válvula de escape es una válvula de notoriedad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacerse notar. ¿Para qué? Para que los otros volteen y le digan, ay, pobrecito, a ver, ven, y el apapacho, y entonces, ¿sí? Aunque no tenga la razón, pero los vemos llorar y entonces ya viene esta, ¿sí te das cuenta? La llantoriedad es también una forma de lidiar con la frustración, pero cuando es habitual, detrás hay una persona que sufre. Cuando ya es habitual, es decir, cuando ya estamos en el sesgo de llantoriedad, atrás de este sesgo hay una persona que sufre. Y que entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar dentro de sí cuál es el motivo que lo está o la está haciendo sufrir, para entonces a partir de ese momento empezar a trabajar precisamente esa parte. Son personas incomprendidas desde su óptica, son personas incomprendidas pero desde su óptica, y no paran de quejarse de lo mal que les va en la vida. Y de todo se están quejando, y de todo están diciendo, y de lo mal que les va en la vida, y de lo mal que les va en cada situación, de lo mal que les va con toda la gente, etcétera, etcétera. Y están queje, y en la llore, pero llore hasta que se convierte en llantoriedad. Algunos de sus decretos de los que están en el sesgo de la llantoriedad es: nadie me comprende. Esto es una injusticia. Por culpa tuya, todo me sale mal. Y además te lo dicen así, señalándote. Por culpa tuya, todo me sale mal. Y esos son decretos que ya tienen. ¿Por qué? Porque precisamente como están en el sesgo de la llantoriedad, pues entonces ya son decretos, son palabras que les fluyen ya en forma natural. ¿Por qué? Porque para todo van a echarle la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque tienen toda su atención puesta en los demás, porque lo que quieren es la atención de los demás para con ellos, ¿sí? Ese es el sesgo de la llantoriedad. Si tu mal no tiene remedio, no te quejes. Si tu mal sí tiene remedio, tampoco te quejes. Al final de cuentas, cada uno tenemos que actuar dentro de cada una de estas situaciones. Y entonces sí quiero que quede bien claro, una cosa es el llanto casual que tenemos por alguna circunstancia de vida, y que ese peso que le damos a este sesgo puede ser positivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lloramos de alegría. Es una emoción la que nos da por alguna situación que nos causa alegría, felicidad, etcétera, que se vale llorar, y qué bueno, pero es casual. Y no estamos buscando la atención de los otros, no, simple y sencillamente. ¿En cuántas ocasiones se te han salido las lágrimas sin querer? Y a lo mejor te las estás aguantando ahí como que para que los demás ni siquiera se den cuenta. Mientras en el sesgo de llantoriedad se trata de que los demás se den cuenta, en el llanto casual a lo mejor lo primero que quiero es que no se den cuenta, y entonces estamos ahí hasta parpadeando más para que como que se vaya regresando el llanto. ¿Por qué? Pues total, salen, pues suéltalos, ¿no? Para eso están esas lágrimas. Entonces, ese llanto casual hay que sacarlo. Qué bueno que lo tenemos, y hay que sacarlo tanto en situaciones positivas como en negativas. Tienes una tristeza y tienes ganas de llorar, llora. Sufriste un accidente, te pasó algo, te pegaste y tienes ganas de llorar, llora, está bien, qué bueno. Es una válvula de escape. Pero cuando esto ya se convierte en un hábito, cuando esto ya se convierte en una forma de ser, cuando esto ya se convierte en parte de tu personalidad, entonces ya estamos en el sesgo de la llantoriedad. Y acuérdate que decíamos que el sesgo significa ese peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona, pensamiento, etc., todo lo que decíamos. Es decir, ese peso desproporcionado que le estamos dando a alguna área de nuestra vida. Y entonces, si estamos en la parte negativa, pues imagínate a dónde está nuestro sesgo y en dónde estamos habitando normalmente cada uno de los días de nuestra vida. ¿Sí te das cuenta? Vamos a ver algunos de los comentarios que nos están haciendo. Irma Álamo, quiero ver el de llantoriedad. Aquí ya es el que estamos comentando, Irma.
María de la Luz Olivares, aunque sea al final, ya estoy aquí. No, todavía no estamos al final, todavía nos falta, pero qué bueno que llegaste, María de la Luz. Muchas gracias. Katy Galván nos dice, el sesgo de llorar es bueno, mas no de chantaje. No, en el chantaje, ahí sí es un sesgo de llantoriedad. ¿Por qué? Porque el chantaje, ¿qué es lo que busca? Pues el que me voltees a ver y además obtener lo que yo quiero. O sea, está peor todavía, ¿no? Así no tenga la razón de salirme con la mía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte del chantaje. Y sí estoy de acuerdo contigo, Katy, muchas gracias. Por eso es recomendable aceptar la emoción y luego soltarla, nos dice Rosama. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, sí queda claro esta parte de que una cosa es tener llanto, a lo que llamamos el llanto casual, y otra cosa es tener el sesgo de llantoriedad, ¿sí? En donde lo único que estás haciendo es buscar la atención de otros, pero que realmente dentro de ti o dentro de la persona que lo tenga, ¿qué es lo que está pasando en su interior? Pues que hay un sufrimiento, hay una persona que está sufriendo ahí porque se siente incomprendida y que no paran de quejarse, inclusive se quejan de ellos mismos, estas personas que tienen este sesgo de llantoriedad. Por lo tanto, el sesgo de llantoriedad también es uno de los ladrones de tu felicidad, porque imagínate, tú quieres ser feliz, pero tienes el sesgo de llantoriedad, pues ¿cómo vas? El mismo sesgo te está robando toda esa energía de tu felicidad, se la está llevando, es un ladrón, se la está llevando. ¿Qué es lo que hace un ladrón? Pues agarra algo que no es de él y se lo lleva. Agarra esa felicidad que no es suya, es tuya y se la está llevando, te está despojando de tu propia felicidad. Por lo tanto, el sesgo de llantoriedad también es uno de los ladrones de tu alegría, de tu felicidad. ¿Quieres seguir teniéndolo? Yo no sé tú, pero al menos a mí se me hacen interesantes estos temas. ¿Cómo podemos hacer en un momento dado para empezar a trabajar este sesgo, si es que ya nos estamos dando cuenta que estamos dentro del sesgo de llantoriedad? ¿Qué tenemos que hacer para equilibrar esta parte y regresarnos sí a la parte del llanto casual? Mira, viene diciembre, estamos ahorita a 4 de noviembre, o sea que tenemos todavía prácticamente un mes. En diciembre normalmente es un mes en el cual empezamos a ceder muchas cosas, es un mes en el cual nos predisponemos para estar bien, es un mes que si bien también nos pone tristes, ¿por qué? Pues por todas las personas que se han ido, las que ya no están con nosotros, es el término de un año, más estos 2 años que hemos tenido, que han sido años totalmente atípicos en nuestra vida y que nos mantuvieron en el retiro mágico gran parte de los 2 años, y que además llegó esta parte de la pandemia y que sabemos que ya nunca se va a ir y que por lo tanto debemos de redoblar ahora nuestros esfuerzos de seguridad personal, de protección y todo para estar bien, y de las vacunas, en fin, todo lo que tiene que ver con esta parte. Viene diciembre. ¿Por qué si viene diciembre, que es un mes que nos predispone a estar bien, nos predispone inclusive a hablarle a gente a la que no le hemos hablado en todo el año, nos predispone hasta a dar abrazos, nos predispone a felicitar, nos predispone a desearle el bien al otro? ¿Por qué durante todo este mes no lo aprovechamos para que sea un mes, nada más un mes, sin llantoriedad? ¿Qué te parecería? Un mes sin llantoriedad. Que a partir del 1 de diciembre digas, a partir de aquí declaro totalmente, formalmente inaugurado, un mes sin el sesgo de llantoriedad. A lo mejor ya estás pensando, Álvaro, pero son 31 días, mejor vámonos a febrero para que sean 28. Yo diría que empecemos en diciembre. ¿Por qué? Porque estamos predispuestos. Y entonces, eso no quiere decir que, como ya lo traemos en forma habitual en muchas ocasiones, vaya a surgir, vaya a brotar ese sesgo de llantoriedad. Yo no digo que no, pero el chiste es de que nos demos cuenta cuando está brotando para en ese momento detenerlo y en ese momento recomponer la parte, cambiarla totalmente. Pero si cada día de diciembre yo me levanto y me estoy acordando que es el mes sin llantoriedad, van a ser 31 días seguidos que tú vas a practicar el no tener el sesgo de llantoriedad, o que aún teniéndolo te vas a dar cuenta y vas a hacer algo
para equilibrar esa parte de tu vida y no dejar que sea un ladrón de tu felicidad, sino empezar a recuperar parte de tu felicidad, que además en el mes de diciembre, es todo el año, pero en el mes de diciembre necesitas tener mucha de tu felicidad contigo misma, contigo misma. ¿Por qué? Necesitas muchísima felicidad dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque a todo el mundo le vas a decir felicidades, pero ¿qué felicidades le vas a dar si tú mismo o tú mismo no estás lleno o llena de felicidad? ¿Por qué? Porque estos sesgos son ladrones de tu felicidad y se la están llevando, te están minando, te están absorbiendo, te están secando tu felicidad. Por lo tanto, empieza a recuperar. Y si no te quieres esperar hasta diciembre, lo aplaudo y qué bueno, empiézale mañana mismo. Y mañana que te levantes digas, un mes, fíjate, hasta eso está mejor. El mes de noviembre tiene 30 días, hoy es 4. Mañana si tú empiezas 5, quiere decir que ya no vas a tener los 30 días, serían 26. Aviéntate 26 días de noviembre sin llantoriedad, sin tener el sesgo de llantoriedad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que muy probablemente vas a llegar mucho mejor preparado, preparada para diciembre, y por lo tanto digas, pues estos 26 días como que sí me sirvieron, hasta me siento mejor, me siento con más alegría, me siento con felicidad, y además viene diciembre que me predispone a felicitar, a estar bien, a abrazar, a todo, pues me aviento otro mes y vas a ver cómo va a ser tu cierre de este año 2021. ¿Estarías de acuerdo en realizarlo? Pues eso ya depende de ti, y depende de ti también, en caso de que hayas dicho que sí, si lo empiezas mañana mismo o lo empiezas el 1 de diciembre. Es un ejercicio sencillísimo, un mes sin sesgo de llantoriedad. Así es que de ti depende si lo quieres llevar o no. Acuérdate que el sesgo de llantoriedad es un ladrón de tu felicidad. Y vamos a ver el último sesgo, porque estamos hablando de 3 sesgos. Ya vimos el sesgo de la negatividad, ya vimos el sesgo de la llantoriedad. Ahora vamos a ver el sesgo de la autocomplicidad. Mira, yo tengo una frase que dice, yo soy mi propia víctima al hacerme la víctima. ¿En cuántas ocasiones te has hecho la víctima tú en tu vida? ¿En cuántas ocasiones? ¿Y te has dado cuenta que cuando tú te haces la víctima, eres tu propia víctima? Por eso yo digo esta frase, yo soy mi propia víctima al hacerme la víctima. ¿Y por qué? ¿Qué es una víctima? Una víctima es una persona que padece daño por culpa ajena. Es decir, es una persona que está sufriendo un daño, pero por una culpa ajena, por algo que otra persona le hizo. Por eso existe la víctima y el victimario. Entonces, la víctima es la persona que sufre el daño. ¿Y de quién lo sufre? Pues del victimario. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Ok. Pero yo te decía que estamos hablando del sesgo de autocomplicidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de la víctima con la complicidad? ¿Qué es un cómplice? El cómplice es la persona pasiva ante el daño del otro. Mientras la víctima es la persona que padece un daño de otra persona, el cómplice es la persona pasiva ante el daño de la otra persona. ¿Qué es una persona pasiva? Pues la que no hace nada, la que está ahí tranquila, la que sigue permitiendo que lo sigan dañando. Y entonces al seguir permitiendo que la siguen dañando, ya llega un momento en donde ya no es víctima, sino que ya es cómplice. ¿Sí te das cuenta? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, y sé que a lo mejor aquí, ahorita se abrieron varios ojos a decir, chingada, espérame, ¿cómo iba el asunto? Si yo apenas me estaba preparando para iniciar mañana un mes sin sesgo de llantoriedad y ya me estás hablando que también soy cómplice. Si tú has aguantado un daño por mucho tiempo, no has puesto un hasta aquí, no has puesto tus límites, no has hablado, no has actuado, pues hoy por hoy, si ese daño te lo siguen haciendo, te ha hecho ya cómplice. Por eso yo digo esta frase de que yo soy mi propia víctima al hacerme la víctima. ¿Por qué? Porque ya me convertí en cómplice de ese victimario. Entonces, la víctima es la persona que padece el daño. El cómplice es la persona pasiva ante ese daño. En primera instancia, es alguien que pudo haber experimentado una agresión, una ofensa o un daño. Sí.
y que existen las personas víctimas, y yo creo que en una o de otra forma, todos aquí hemos sido víctimas alguna vez en nuestra vida. Yo creo que todos hemos sufrido alguna ofensa, algún daño, alguna agresión. Yo creo que todos lo hemos sufrido en alguna ocasión. En segunda instancia, es quien se comporta o reacciona pasivamente ante una ofensa, en donde tengo un daño, pero actúo pasivamente y por lo tanto pues me siguen ofendiendo. Y en tercera instancia me hago cómplice. Y lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Muchos juegan el papel de víctima porque les resulta más fácil no responsabilizarse. Fíjate qué cosas tiene la vida. Muchos de nosotros jugamos el papel de víctima. ¿Por qué? Porque es más fácil que responsabilizarme de mi propia vida. Entonces prefiero jugar el papel de víctima antes de responsabilizarme para decirle a la otra persona, hasta aquí nada más, este es mi límite. Por lo tanto ya no voy a permitir que pases de este límite. Oye, pero es que tú antes, pero ya no. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de esta parte? Entonces ahí es en donde cada uno de nosotros nos podemos responsabilizar de nuestra vida. Pero a muchos nos gusta jugar este juego y del papel de la víctima porque es más fácil jugarle a la víctima que hacerme responsable de mi propia vida. Por lo general, cuando se acepta el maltrato o la ofensa, fíjate, pon atención a esto, cuando aceptamos un maltrato, un daño o una ofensa, la primera vez es sorpresa. ¿Por qué? Porque es la primera vez. La primera vez que nos infringen un daño, la primera vez que hay una ofensa, la primera vez que hay una agresión, pues es sorpresivo. ¿Por qué? Porque ni lo esperábamos. Yo no sabía qué onda aquí con este o con esta persona, ¿no? Entonces, pues es una sorpresa y ahí, pues sí, somos víctimas, por supuesto. Sí, íbamos tan bien y de repente me dijiste algo que, pues no, espérame. La segunda vez es confusión. Y esta confusión ya no es sorpresa. ¿Por qué? Porque ya me pasó una vez. Ya una vez me dañaron, ya una vez me ofendieron. Entonces ya sé el comportamiento. Viene una segunda vez y entonces hay una confusión porque, a ver, espérame. Si lo platicamos, me dijiste que ya no y volvió a suceder. Pero además en esa confusión también ya entra mi propia confusión de que, pues, yo pude haber parado esto, creí que lo había parado y pues no, ya es la segunda vez. Entonces, la primera vez es sorpresa, la segunda vez es confusión, la tercera vez es consternación. Es cuando llegamos a ese grado que no es posible. ¿Por qué? Porque ya sucedió una vez, ya sucedió la segunda vez, ya sucedió la tercera vez, entonces estoy consternado. ¿Por qué? Porque esta persona me ha dicho, ya hablé, yo ya le establecí mis límites, ya todo, y de todas maneras continuamos igual. Por lo tanto, sigo siendo víctima, si ya van 3 veces, porque ya la cuarta vez ya es complicidad. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo reacciona esa persona, yo ya sé lo que me va a decir esa persona, yo ya sé qué pensamientos tiene esa persona, yo ya sé cuáles son las formas de actuar de esa persona, las formas de hablar, las formas de pensar, yo ya lo sé. Entonces ya no es ni sorpresa, ya no es confusión, ya no es consternación. Y si hay consternación, pues es porque lo pude haber evitado y no, por lo tanto ya soy cómplice. ¿Sí te das cuenta? Y ese es un actuar pasivo. ¿Por qué? Porque dejé pasar la primera, porque pues, ok, no hay bronca y pasó. Dejo pasar la segunda esperando a que ahora sí se dé cuenta y que ya no vuelva a suceder y todo. Sucede la tercera vez y entonces, chinga, a ver, espérame, no. Y entonces empiezo a establecer límites, pero me estoy peleando yo mismo con mis propios límites porque a lo mejor ni siquiera sé poner límites y entonces estoy en esa confusión de qué hacer o no hacer, o qué vaya a decir la sociedad, o qué vayan a decir los otros, o qué vaya X. Y entonces llega un momento en donde me convierto en cómplice de la situación porque yo ya sé cómo va a actuar la persona, yo ya sé qué es lo que se me viene, yo ya sé cómo va a ser la dinámica con esa persona. Entonces ya lo que en la primera vez fue sorpresa, en la segunda vez fue confusión, en la tercera vez fue consternación, en la cuarta ya es complicidad. El sesgo de autocomplicidad es un ladrón de tu felicidad. ¿Por qué?
Porque cuando tú te das cuenta que aunque te llames víctima, en realidad tú ya eres un cómplice, créemelo, créemelo que tu felicidad ya se fue. Y a lo mejor te ríes y a lo mejor estás viendo un ratito y a lo mejor piensas que todo va a cambiar y todo, pero ya no vas a estar a gusto contigo misma ni contigo mismo. Por lo tanto, ese sesgo de la autocomplicidad te va a estar chupando, te va a estar minando, te va a estar drenando tu felicidad. Se la va a estar llevando. Y además con tu complicidad, porque tú estás permitiendo que cada vez te saque más y más y más y más. A lo mejor tienes mucha felicidad y entonces digas, pues más, para no estar tan cargado, entonces más y más y más. ¿Cuál es su límite? ¿Hasta dónde va a llegar tu límite de la felicidad? No digas ya, hasta aquí y ya no más. A veces esperamos hasta donde está prácticamente vacío el tanque para en ese momento decir ya no más. Pero cuando ya está casi vacío el tanque, ya casi ya no tenemos energías y por lo tanto ya puede ser riesgoso para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos en un momento dado trabajar esto? Yo digo que el que se victimiza pierde y el que toma decisiones gana. Creo que ahí se encierra el que debemos de hacer. El que se victimiza pierde y pierde porque se convierte en cómplice. En cambio, el que toma decisiones responsabilizándose de su vida gana. Al final de cuentas es tu felicidad y tú tienes la responsabilidad de cuidar tu felicidad, de crearte más felicidad, de estar lleno o llena de felicidad, no esperando a que los otros las den. No, tú eres responsable de tu propia vida. Entonces recuerda que el sesgo de autocomplicidad también es un ladrón de tu propia alegría y de tu propia felicidad. Esos son los tres sesgos que son los ladrones de la felicidad. El sesgo de la negatividad, que fue el primero que vimos. El sesgo de la llantoriedad, que fue el segundo que vimos. Y el sesgo de la autocomplicidad, que es el que acabamos de ver. Fíjate que en cierta ocasión, un alumno allá en el Tíbet llega con su maestro, pero cuando llega se da cuenta que el maestro está llorando y entonces le extraña verlo llorar al maestro y poco a poco se va acercando, procurando no hacer ruido. Y el maestro está llore y llore y llore y llore. Y entonces lo único que hace es sentarse a su lado. Y el maestro seguía llorando y llorando y llorando. Y después de un rato, se calma un poco el maestro, lo voltea a ver. Y entonces el alumno le dice, maestro, tengo un rato aquí y pues me he dado cuenta de tu estado. Has estado llore y llore. ¿Por qué, maestro? ¿Qué te sucede? ¿Me lo quieres platicar? Y entonces el maestro le dice, sí, sí te lo voy a platicar. Ha llegado un momento en la vida en donde creo que pronto me voy a ir yo de este plano. Y entonces estoy pensando que cuando llegue yo ante Dios, seguramente Dios me va a preguntar qué hice con mi vida. Que si en un momento dado me llegué yo a parecer a Gandhi, a Mandela, a la Madre Teresa, y voy a llorar porque yo no he hecho nada como ellos. Entonces no voy a saber qué contestarle a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo mismo sé esa respuesta de qué es lo que hice con mi vida. Y por lo tanto yo no hice tampoco ni siquiera eso que hizo Gandhi, eso que hizo Mandela, eso que hizo la Madre Teresa. Yo no lo hice. Por eso estoy llorando. Y cuando termina de decir eso el maestro, entonces ahora el alumno también ya está llorando. Y llega un momento en donde está pero llorando, pero así a moco tendido, ¿no? Y entonces el maestro le dice, ahora te puedo preguntar yo, ¿qué es lo que tienes tú? Y entonces le dice, pues yo también estoy pensando que en el momento en que yo llegue allá con Dios y me pregunte,
¿Qué fue lo que hice con mi vida? Si yo hice algo como Gandhi, como Mandela, como la Madre Teresa, pues tal vez yo lo único que le voy a decir a Dios es de que no me dio las herramientas que les dio a ellos para que ellos fueran así. Dice, pero seguramente Dios me va a contestar que sí me dio herramientas para ser yo mismo. Yo te pregunto, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes en este momento para ser tú misma, tú mismo? ¿Cuáles son todos esos talentos, todas esas capacidades, todas esas habilidades, todo ese criterio, toda esa experiencia que tú tienes en tu vida para ser tú misma y tú mismo? Y que derivado de eso adquieras la conciencia de que tu felicidad está a tu cargo y que por lo tanto todos los días debes de crearte la felicidad necesaria, la que tú consideres, para que tú misma o tú mismo en todo tu interior esté resonando esa felicidad, ese bienestar, ese placer, para que puedas enfrentar la vida con todo y lo que venga, así sea una pandemia, así sea la partida de un familiar, así sea la pérdida de un trabajo, así sea la bronca, un divorcio, así sea lo que sea. Pero tú eres el responsable de tu propia felicidad. No permitas que esos ladrones de la felicidad, que al final de cuentas siempre van a existir y siempre nos van a estar acechando para ver en qué momento entran y nos empiezan a chupar, nos empiezan a jalar, nos empiezan a drenar esa felicidad que nosotros mismos hemos construido y que no estamos exentos de que lleguen y no estamos exentos de que nos empiecen a drenar, pero que en el momento en que nos demos cuenta que nos están drenando, en ese momento paremos y transformemos esa situación en aras de nuestra propia felicidad. Yo te invito para que a partir de esta noche, simple y sencillamente piensa qué es lo que quieres para ti en tu vida. ¿Prefieres tener sesgos? ¿Prefieres estar en un zigzag en tu vida? ¿O simple y sencillamente quieres trazar un camino, el camino de tu propia felicidad, para llegarlo? Y no nada más se trata de llegar a ella, sino que cada día vayas caminando, construyendo tu propia felicidad. Eso ya depende de ti. ¿Qué crees? Esto se acabuche. Te invito para que la próxima semana nos veamos aquí el jueves de la próxima semana, que va a ser jueves 11 de noviembre. Nos veamos aquí en Motivación TV con el tema practicando la empatía. ¿Por qué? ¿Por qué practicando la empatía? Porque la empatía tú la tienes, yo la tengo, todos la tenemos. Pero a veces no la ponemos en práctica. Y de eso vamos a hablar el próximo jueves. Te mando un abrazo y un beso. Gracias por todos los comentarios. En un rato con mucho gusto los voy a leer todos. Te los agradezco mucho. Gracias. Te mando un abrazo y un beso. Y recuerda que si en un momento dado, lo que te dije en un principio, si tu mal no tiene remedio, no te quejes. Y si tu mal sí tiene remedio, tampoco te quejes. Eso depende de ti. Y esto se acabuche. Un abrazo y un beso. Bye.